Nos encontramos nuevamente en el bar El Cairo, en la ciudad de Rosario, abril de 2024, y este será el cuarto programa que hacemos, Diálogo desde El Cairo. Vamos a hacer la presentación del día de hoy. Osvaldo, buenas tardes. Buenas tardes. Se incorpora Esteban Bociano, integrante de la mesa por parte de las jóvenes generaciones, así que en instantes estaremos hablando con él. Jorge Palombo y nuestro columnista en internacionales, como siempre, Néstor Suleimán. Bueno, en esta semana es muy difícil lo que están aconteciendo porque tenemos de todo tipo, tanto no solamente la política local, provincial, sino también muchos acontecimientos internacionales que influyen en lo que es la vida política de nuestro país. Así que vamos a comenzar con Jorge analizando la situación de los trabajadores a nivel provincial, a nivel local, la situación de las negociaciones paritarias. Así que bueno, ¿cuáles son? También tenemos que mencionar, hay una creada recientemente en el ámbito de la legislatura provincial una comisión parlamentaria para estudiar las reformas de la caja de jubilaciones en la provincia de Santa Fe, que como sabemos agrupa a todos los trabajadores del ámbito público. Y bueno, digamos, el amague siempre de ser trasladada a la nación, de afectar derechos adquiridos, como por ejemplo la edad de jubilación, porcentajes de descuento, integrar el sistema de jubilación solidario como es en nuestro país. Y bueno, las versiones, después analizaremos cuáles son los puntos. Hay que recordar que los trabajadores públicos tienen un porcentaje de retención mucho mayor que los trabajadores privados. En el ámbito de la provincia, desde la época de la emergencia provincial declarada allá por los 90 de Carlos Alberto Reutemann, el porcentaje se subió, se modificó nuevamente y luego quedó en la actualidad en 14,5. Así que bueno, eso también es otra cuestión a tener en cuenta. Walter, ¿cuáles son las novedades en todo el ámbito de los trabajadores a nivel provincial? Bueno, a nivel provincial, primeramente los maestros, el sindicato de educación recibió un aumento del 18%, pero con base a diciembre, lo cual fue sancionado por la Asamblea Provincial, primeramente por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares y por la Asamblea Provincial de Santa Fe. En una votación con número ajustado, pero fue aceptado. Y después nosotros, los trabajadores municipales, recibimos un aumento del sindicato del 20%, pero a diferencia de todo lo que está cobrando los distintos ámbitos de los empleados públicos de la provincia, tanto UPCN, ATE, ANSAFE, nuestro porcentaje está tomado en el mes de febrero de 2024. Luego cobramos de la siguiente manera: se cobró un 8% el sábado pasado, y porque el 16 no se cobró, porque nosotros tenemos por suerte la costumbre, y por una ordenanza que uno de los principales productores fue en su momento con el concejal Héctor Caballero, para que la mitad del aumento salarial que recibo vaya a la caja, para que no tengan excusas de financiar la caja de los trabajadores municipales, una caja que da siempre de federal. Para eso, cada vez que nosotros cobramos un aumento, la mitad va a la caja. Es muy interesante lo que decís, porque justamente los motivos de modificar o de sanear, entre comillas, la caja es justamente atacar los fondos de estos trabajadores que son aportados. Y después el 4% restante lo vamos a cobrar a fines de abril, o con el sueldo cuando cobremos marzo. Y ahora el lunes 22 de abril se cierra el sindicato con el departamento ejecutivo, el sindicato de trabajadores municipales, para discutir en base a marzo de 2024 el porcentaje de aumento que cobraríamos en mayo del mes de abril.
Dentro de todos los trabajadores municipales hemos tenido, para lo que está la situación de todos los empleados públicos, un aumento, digamos, bastante bueno dadas las circunstancias. Y la otra novedad muy importante, como decía vos, esa comisión que se creó para el estudio de una reforma previsional, que muchos sindicatos ya se han manifestado, inclusive esta semana por un hecho importante en la ciudad de Rosario, el día martes, a las 3 de la tarde se convocó un movimiento de unidad sindical, todos los sindicatos de la CGT, de la CTA, de trabajadores del sector público y del sector privado, en contra del DNU y de la ley ómnibus, porque recordemos que la CGT hace más o menos una semana, 15 días, lanzó un plan de acción directa que empezó, en este caso en Rosario, con el tema de esta movilización que se hizo, y sigue el 23 de abril con la de todo lo que es el sector de los movimientos estudiantil, con todos los trabajadores de las universidades públicas, docentes y no docentes, porque las universidades públicas tienen presupuesto, dado la reducción que hubo el presupuesto universitario, y están con el presupuesto del año pasado, 2023, hasta mayo. Entonces va a ser una movilización en defensa de la educación pública gratuita y a su vez para pedir más financiamiento para las políticas de educación en la universidad. Y después, el 1 de mayo, se va a hacer una movilización a Plaza de Mayo, el Día de los Trabajadores, convocada por la CGT y las dos CTA, y a su vez esto concluiría en un paro nacional de actividades, el segundo paro que se le sería al gobierno de Javier Milei, el 9 de mayo. También acá en Rosario, calculo yo, que están muchos los gremios que han analizado, también es una movilización ese día. Y volviendo al tema de esta reforma previsional, que entró en la legislatura creando una comisión de un proyecto del gobernador Maximiliano Puyaro, muchos sectores dicen que en realidad es una reforma con supuesta excusa que la caja tiene déficit, pero en realidad sería un proyecto, por más que no lo han salido a desmentir, para pasar la caja a la nación. Y también una cosa que vale la pena recalcar, que hay versiones también que hablan y preocupación en los distintos sindicatos, por ejemplo, de Luz y Fuerza, con el tema de la empresa provincial de la energía, donde se habla de una posible privatización y venta. No nos olvidemos que el ministro de Economía del gobierno de Javier Milei es dueño de Edesur, de la concesión, que es la concesión. No sería nada raro que también quieran, al tener el negocio de la EPE, que una empresa que tiene una gran cantidad de usuarios tendría el monopolio también de una de las principales provincias del país. Porque esta semana salió diciendo que había 30.000 millones de déficit en la EPE. Por una cuestión de una supuesta deuda con Camesa, que es la empresa que tiene parte del capital privado y parte del capital del Estado Nacional. Cuando había deuda, el Estado Nacional le hacía una moratoria, la provincia paga y siempre se arregló. Pero ahora ante esa excusa también están las versiones que hablan de una posible privatización del área. Y otras cosas para recalcar respecto al gobierno provincial, que va muy en sintonía con el gobierno nacional, es el ataque permanente que tiene hacia la educación pública, en este caso, volviendo a instalar el presentismo, algo que hay que para destacar, que nadie lo dice, que fue sacado en la última gestión del ingeniero Jorge Robete de 2007, entre una de sus promesas de campaña, cumplió con sacar el presentismo. Fue sacado el presentismo por el gobierno de Jorge Robete. Y ahora el gobierno supuestamente progresista, que viene en un marco con el tema de la democracia, respecto a instituciones, vuelve a instalar, porque es un plus por presenciabilidad, lo cual puede traer, como en la década de los 90, que muchos maestros vayan a la clase enfermos o de mal modo. Inclusive esto también se refrendaría el tema del derecho que tiene a huelga que tienen los trabajadores, porque lo obligan, si usted quiere cobrar este plus, a ir a sus lugares de trabajo. Así que el panorama para los trabajadores es muy duro. Y también, y otra una reflexión para cerrar, el tema que a la CGT se le pide que haga paro, la CGT lo va a hacer el paro, pero hay muchos trabajadores que, si bien las políticas del gobierno de Javier Milei lo afectan, han votado este gobierno y todavía dicen que bueno, que era lo que había que hacer para corregir algunas situaciones. Que de todas maneras sí, no es que había que corregir situaciones, pero nunca se pueden corregir con medidas que son que retroceden a los derechos de los trabajadores y son de ajuste, que perjudican a los trabajadores. Si no se salen con medidas que son más distribución de la riqueza y cobrándole los impuestos a los que más tienen, como tendría que hacer el gobernador, que no se le cobre ingresos brutos a los grandes puertos,
e inclusive que tanto hablan de política de seguridad, no tienen una política de seguridad donde se controle a las cerealeras y a los grandes puertos, que es por donde salen muchas veces las sustancias prohibidas. Bueno, Jorge, mira, para cerrar tu intervención, creo que debemos destacar dos hechos que son, pero muy, muy importantes. Uno, el desfasaje que hay en cuanto al presupuesto de educación superior en la Universidad Pública Argentina es de 283%. Hay un informe de la COAT, la Asociación de Docentes Investigadores de Rosario, donde lo afirma. 283% el desfasaje en el presupuesto 2023 a 2024 en plena ejecución. Así que no hay economía ni doméstica, ni familiar, ni de microempresa o de pública con grandes sectores que afecten los servicios, como en este caso el derecho a la educación argentina, que pueda solventar y funcionar. Así que realmente lo que muestra este presidente de los argentinos en la actualidad es lo que él vino a erradicar, la famosa casta, es todo lo contrario. Vino a brindar mejores ganancias, a mayor transferencia, como vos hacías la referencia de las cerealeras exportadoras, las grandes empresas energéticas, ni hablar de la nafta, donde Argentina es productora y resulta que tenemos la nafta más cara que otros países que son importadores de suministro, ¿cierto? Sí. Una cosa que quería agregar para cerrar, digamos, mi intervención, es que el gobernador Puyaro, estuvieron reunidos los gobernadores y muchos dijeron que la ley ómnibus va a salir, que ellos van a prestar los votos. Si tendrán que ser responsables en todo caso serán los santafesinos del pueblo, que esperemos que reaccione pronto porque cada vez la situación se está haciendo más, que nos tengan que hacer responsables el año que viene en las urnas, esos diputados y esos senadores que votan las leyes, que son leyes no solamente al sector de los trabajadores, sino de la clase media, y que hacen cada vez la vida más invivible para la sociedad. Porque cuando hablamos de inseguridad que se soluciona con más gendarmería o más policía, como cree el señor gobernador, se soluciona con más distribución de la riqueza y obras públicas para los sectores más posibles. Bueno, gracias por tu intervención, Jorge. Vamos a darle paso a Esteban Boyano, que lo que vamos a consultarle es el tema el desarrollo de la juventud, la importancia que tienen los jóvenes en la actual situación política, tanto no solamente nacional como veníamos analizando recién, sino dentro del ámbito provincial. Sí, sin duda una de las cosas más importantes es que los jóvenes, que evidentemente son el futuro, se necesita que estén presentes en esta situación, que participen, que lean, que estudien, que aprendan y que puedan, digamos, prepararse para defender todo lo que viene. Por eso también es importante el tema de defender la salud pública, la educación y sobre todo algo súper importante que quieren tirar abajo, el tema de la cultura. Entonces es algo ahí que hay que hacer mucho hincapié y que puedan participar, que nadie le va a decir nada, pero sí van a ser bienvenidos. Porque viste que hay mucho de que no vengas, que no te metas, que esto, que lo otro. Sí, fundamentalmente lo que cuadra mucho también en sectores que han votado a este gobierno es la espera, sí. La espera de resultados de acciones de gobierno donde todo, absolutamente todo lo que ha realizado hasta ahora ha sido en contra de la clase trabajadora, en contra de los sectores populares. Creo que lo único que por ahí, entre las marchas, contramarchas, la cantidad de funcionarios que han renunciado, las cosas que no salen, porque obviamente él llega al Estado para destruir el Estado, pero se presentó a elecciones como cualquier otro candidato. Y bueno, creo que lo que ha parado en ese sentido debe ser lo único, son los aumentos en los sectores de los trámites de los registros automotores. Había triplicado, casi cuadruplicado, y en estos días se dio marcha atrás, como también el aspecto de las medicinas prepagas. ¿Vos coincidís con esto que hay que darle tiempo al gobierno para que muestre logros? No, claro, aparte no hay tiempo. Además hay algo, yo siempre hablo mucho en lo personal, donde yo tengo un emprendimiento que es algo súper chico, lo del libre mercado, que le vendieron a la gente el viva la libertad, del que cada uno ponga el precio que quiere. No es así, porque yo no te puedo poner el precio de este agua a
20.000 pesos porque no me lo va a comprar nadie, pero sí tenemos que caer en la nafta a cualquier precio, en la prepaga a cualquier precio y en el supermercado, que es algo muy importante. Entonces son 3 o 4 personas que manejan el viva la libertad, el libre mercado, haciendo un desastre con la gran mayoría de la población argentina. Porque lo que plantea el presidente es algo irrisorio y es inentendible que pase esto. Evidentemente con esto de las prepagas hay que hacer algo, es lo primero que retrocede, lo cual me parece que es tarde, porque esto no lo tendría que haber hecho nunca. Descuidar por completo lo que es, como te decía, la gran parte de la población argentina. Y obviamente estamos todos tocados por esto, pero más allá de meterme en este tema, yo quería hablar sobre todo de la importancia de que los jóvenes participen en la política y que también lean, que no solo es lo que le cuentan o le dicen en ciertos canales de televisión, porque no es todo real lo que le dicen. Bueno, muchas gracias Esteban por la intervención en la mesa peronista hoy de Diálogos desde el Cairo, y vamos justamente a traer a tiempo las experiencias de Osvaldo Dunda. Hoy en la previa decíamos qué podíamos identificar de toda esa época de los 60, 70, y bueno, venía a la memoria la actividad política que realizó un presidente escindido de los radicales, como fue Arturo Frondizi, y la situación similar respecto del Estado Nacional, de los trabajadores, de los distintos planes de ajuste. En aquel momento no se hablaba de la flexibilización laboral porque directamente era excluirlos de la actividad, tal como ocurre en la actualidad con este presidente que tenemos en el Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, la palabra ajuste en ella se llamó Plan Coninte. El Plan Coninte era un plan de conmoción interna, donde el Poder Ejecutivo anuló todas las leyes constitucionales y dictó leyes propias de un gobierno tirano. O sea, no había derecho a huelga, no había derecho a protestar, no había paritaria, no había 8 horas, porque empresas del Estado, en caso particular el de ELMA, Empresas Líneas Marítimas Argentinas, ellos pusieron un máximo de horas como una regalía de 10 horas, donde pagaban 8 horas, porque esas 2 horas era para beneficiar a la patria. Y los únicos que vendían esos barcos, que tenían la prioridad para explotar esos barcos, era una empresa española. O sea que el pueblo argentino, que el trabajador argentino, no siquiera tenía que trabajar para otro, no era esclavo, era un moderno esclavo. Y así va a suceder en esa época post caída del general Perón, año 55. Va a pasar algo. La Segunda Guerra Mundial termina. Y en ese momento, los ganadores, los triunfadores, una máquina industrial, tanto bélica como particular e internacional, con el petróleo. Y aquí va a pasar algo. Argentina tenía grandes reservas petrolíferas como tiene hasta el día de hoy. Y el Estado Nacional no tenía los medios todavía como para explotar propiamente esa terrible riqueza gasífera también. ¿Y qué es lo que sucede? Perón había dictado una ley por el año 52 que el petróleo era de la tierra y la tierra era de la nación y el pueblo tenía derecho a decir sí o no sobre la riqueza petrolera. Eso evidentemente, ante la gran demanda de petróleo para las grandes corporaciones internacionales, era una piedra, era un obstáculo. Y esa va a ser una de las pocas, pero determinantes cosas que va a valer la caída del general Perón. Hay un personaje que va a surgir hablando sobre política petrolera,
y se va a llamar Arturo Frondizi. Arturo Frondizi sacó un libro donde lo critica a Perón abiertamente, porque el general Perón, en un momento dado, dada la tecnología de avance que Argentina no disponía, se va a hacer una idea, una idea a través de la Cámara de Diputados y Senadores, de una contratación de una empresa petrolera llamada La California, que vendría a explotar, no a llevarse, a explotar junto con el gobierno argentino el petróleo de la Patagonia. Frondizi saca un libro y habla de la entrega del petróleo a manos de los norteamericanos. ¿Qué es lo que va a pasar? Cae Perón, Frondizi asume con el gran engaño de seguir una política parecida por los trabajadores, el general Perón, y lo primero que hace es entregar el petróleo a las grandes corporaciones de la Exxon, que eran capitales canadienses, ingleses, holandeses y norteamericanos. De ahí argentinos que hasta el día de hoy hasta el día de hoy, tanto Macri como Milei, el presidente actual, quieren vender YPF junto con toda la producción de gas que no solamente abarca Neuquén, Santa Cruz, no, eso viene de Bolivia, la gran riqueza petrolera y gasífera. La Cordillera de los Andes es una productora de petróleo y de gas que puede tener todavía reserva hasta dentro de los 150 años. Por eso se plantea hoy el problemita es patria o dependencia. Frondizi fue un artífice de que arreglemos todo para que no se arregle nada. El gato parrillo. Demoler, pero que no deje nada. Y así surge la idea de que Frondizi fue un estadista. No, Frondizi fue un vivo, a que lo respetamos, lo respeto, pero fue muy pícaro. Pero la picardía esa... El plan con Inte. El plan con Inte fue un plan que va a servir para todos los intereses imperialistas que traía tras de sí Frondizi. El plan con Inte significó, como ya hemos dicho, la voz de los poderosos, la ley de los poderosos, de la fuerza militar. Todo fue contra del servicio de la patria, del trabajo de la patria y de la formación política de la juventud, que va a repercutir todo eso años después con la lucha de los jóvenes y con la prisión de los jóvenes y con la cárcel de los jóvenes. Todo eso va a tener aparejado 10 años, una década después, lo que se vivió en la década del 60 y del 70. La política petrolera escondió detrás de esa pantalla de represión no poder quedarse con la riqueza del país, lo mismo que está repitiendo ahora de otra manera, con la llamada pseudodemocracia. Estamos viviendo una pseudodemocracia. Por eso, en estos momentos cruciales, donde hace falta templanza, capacidad, patriotismo, roguemos que la última barrera para sostener y enfrentar todo esto que se nos viene encima. Y solamente lo puedo hacer, creo yo, por lo que he visto y por lo que veo, la juventud. En ella deposito el futuro, en la juventud, por el empuje que tiene, por los deseos que tiene, por la audacia que tiene y porque además está actualizada. No le hace falta enseñarle nada, no, ellos saben lo que tienen que hacer. Y confiemos que en un tiempo no muy lejano, cuando sean hombres, ellos puedan repetir la historia que se hizo un día, el año 45. Surgir un líder y hacer una nueva patria. Y en eso estamos todavía. El peronismo es el único camino
que puede permitir realizar y llegar a eso. Bueno, muy clara tu exposición sobre todo esta situación, traer lo que pasó en determinados momentos de la Argentina y los problemas que aún hoy seguimos teniendo por seguir esas políticas de entrega, como bien decías vos, y bueno, que esto debe cambiar, lo necesitamos todos. Así que bueno, muchas gracias por la intervención, Osvaldo. Vamos al último bloque entonces del programa con Néstor Suleimán para ver el tema internacional, lo que está aconteciendo con esta nueva situación bélica que ha disparado el Estado de Israel contra la República de Irán. Y bueno, a pedirte un poco el análisis de eso, que son los últimos acontecimientos internacionales, más allá de inclusive de ciertos audios que vamos a hacer, o reportajes, sí, que fueron a través de audios que se le han hecho al presidente Biden, en donde reconoce que la Argentina le está regalando sus riquezas como apostilla. Pero vamos al tema Israel-Irán. Mirá, en las últimas semanas se produjeron varios hechos coyunturales importantes en la región de Oriente Medio, si ustedes prefieren, creciente fértil, ¿no? Oriente Medio es una denominación inglesa. Y en realidad creo que se trata de una guerra controlada, porque tanto Israel como Irán necesitan que no se extienda el conflicto en toda la región del Oriente Medio, y la acción de Israel, en la cual ejecuta a 7 miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica en la embajada iraní en Damasco, generó obviamente una devolución de parte de Irán. Irán no podía quedarse con los brazos cruzados. Y hay un hecho curioso: Irán anuncia 10 días antes la operación, algo muy inusual. Le anuncia a Estados Unidos y a los países vecinos. Irán utiliza el espacio aéreo de Irak, de Jordania y de Arabia Saudita para lanzar esta carga de misiles, cruceros y de drones, comprometiendo tanto a Irak, a Jordania y a Arabia Saudita en un conflicto que estos países le dejaron bien claro, le explicaron bien claro a Irán que no iban a comprar un pleito que ellos tenían con Estados Unidos. Irán realiza una operación previo aviso, prácticamente sin ningún hecho importante en lo que tiene que ver con destrucción de los objetivos que se había planificado en esa misión. Israel prácticamente no llamó a la población a protegerse en las zonas de seguridad. Llamaba mucho la atención, ¿no? esta operación de Irán. E Israel contesta o devuelve con otra operación en territorio iraní, y según el informe del gobierno de Irán, se vieron algunas naves sospechosas en el cielo de Isfahán. No hubo explosiones en el territorio, en los objetivos que tienen que ver con las bases militares de la Guardia Revolucionaria Islámica en Isfahán. Pero, sin embargo, Israel dice que utilizó misiles de largo alcance. Irán desmiente, dice que se utilizaron drones. Es decir, hay un discurso ambiguo, hay una serie de informaciones cruzadas que llaman mucho la atención. Por eso decimos que es una guerra controlada. Irán lo que quiere es conservar el status quo en la región, continuar con sus proyectos geopolíticos en Siria,
donde sostiene, ampara y ayuda al gobierno de Al-Assad. Quiere seguir manteniendo su influencia en Irak a través de las milicias y obviamente seguir trabajando con una notable influencia en el Líbano a partir del Hezbollah, que en realidad es una organización que ha establecido en el Líbano un estado paralelo, pero que además participa en el gobierno del Líbano y además es responsable de la crisis que vive el Líbano. Entonces Irán le interesa, digamos, en esta etapa coyuntural, seguir sosteniendo este proyecto geopolítico. A Israel aprovecha para quedar como víctima en esta incursión que llevó adelante Irán, esta actitud de cordero que quiere mostrarse Israel ante el mundo, ha significado que cosechar apoyos de algunos países en Occidente, pero mientras tanto continúa con el proyecto de colonización en Gaza, que ahora al parecer tiene una nueva etapa. Israel tiene la intención de desplazar a la población alojada en Rafah, en el paso ahí en la cercanía de Egipto, desplazarla hacia otros lugares, alojarla en tiendas que ya ha planificado Israel, algo más de 50.000 tiendas o carpas, y comenzar una operación terrestre de gran envergadura. En concreto, Sergio, los platos rotos en esta región los pagan los pueblos. El pueblo palestino, el primero de todos, que pelea en la soledad, que se siente prácticamente desprotegido en el ámbito del mundo árabe, más allá del alardeo de Irán, que apoya la causa palestina, los pobres palestinos están solos. Hay un país dentro del mundo árabe que ha mostrado su solidaridad permanente, continua, y es la República Argelina Democrática y Popular, que en estos días planteó en el Consejo de Seguridad la incorporación del Estado palestino como miembro pleno en la Organización de Naciones Unidas. Bueno, el proyecto de Argelia fue vetado obviamente por Estados Unidos. Entonces, finalmente, cerrando esta pequeña columna, reitero, el objetivo de Israel es consolidar la colonización palestina. La propuesta que tiene Irán es, profundizar el proyecto geopolítico en la región de Oriente Medio, y los platos rotos los pagan el pueblo sirio, el pueblo iraquí, el pueblo palestino, el pueblo libanés, todos los pueblos que están esparcidos en la región de Oriente Medio. Bueno, te agradezco entonces, Néstor, la intervención en nuestro cuarto programa de Diálogos desde el Cairo. Y bueno, con esto nos despedimos entonces, cerramos el programa, anunciamos a los lectores de la revista gráfica de forma gratuita en librerías, kioscos y bares de la ciudad de Rosario, a que volveremos en el formato original de la revista, tipo revista libro, con el tamaño A4, la mitad de una hoja A4, así que en el próximo mes de mayo, donde se celebra el Día del Trabajador, recordando a aquellos mártires de Chicago y el parate en el mundo a este sector de la peronista. Nos estaremos reencontrando entonces con las páginas de Puño y Letra impreso. Y respecto de la mesa peronista, nos estaremos viendo en el quinto programa, ya promediando las semanas de mayo, cerca de nuestra gran revolución allá por 1810. Nos encontramos entonces el mes que viene. Muchas gracias.